lo que haces es resonar con la vida. Digamos que en términos científicos se le llamaría inclusividad armónica, que es la simetría de lo macro, que es exactamente esta retícula, ¿no? La retícula dodecaédrica puesta en el planeta, y uno le hace un zoom a ese pentágono. La que sigue. Uno ve exactamente la disposición de, en este caso, el Pentágono en Washington, Estados Unidos. Exactamente qué tamaño tiene, qué ángulo tiene, hacia dónde está apuntando, cuál es su forma, absolutamente todas las características te la da el Pentágono exactamente ahí. Es decir, no se crea el Pentágono desde abajo hacia lo mayor, sino se leen las retículas, digamos las retículas más grandes, las retículas terrestres, y a partir de ahí se construye. Zócalos, ¿no? Seguidos atrás por un gran corredor, del lado arriba a la izquierda la forma de la alberca, etcétera. Y después de los estudios que hicimos, de los mapeos que hicimos, lo que les propusimos fue labiales, y en el centro se proponen ciertos ríos, pequeños ríos de agua, en donde esta forma de ir poniendo agua, después tierra y agua y tierra y agua y tierra, nos da algo muy importante en geometría, en arquitectura sagrada, en geometría sagrada. ¿Cuál es la calidad del campo electromagnético que se va a crear en un lugar? De tal manera que uno puede, por ejemplo, encontrar arquitectura holística, o arquitectura sustentable, o arquitectura con geometría sagrada, etc. Pero la propuesta que se ha generado en Irlanda con el grupo de arquitectos con el que trabajamos es lo que se llama arquitectura biológica. Y la arquitectura biológica es esto, es utilizar ciertos materiales, ciertas proporciones, una serie de reglas que permiten crear espacios más sanos. Esa es específicamente la propuesta. La diferencia central es entre lo que se le llama un capacitor biológico, del lado izquierdo. Del lado izquierdo es una fotografía en una ciudad en Ámsterdam, que está creada como si se acuerdan, lo veíamos hace rato, como un fractal, una forma dentro de otra forma, dentro de otra forma. Y a diferencia, o la gran diferencia es con la arquitectura contemporánea, es que nuestra arquitectura contemporánea está pensada como un acumulador. Es decir, grandes corredores, ¿no?, en línea recta, grandes formas cúbicas, grandes formas metálicas, etcétera, en donde no se está imitando las formas de la naturaleza, no se está imitando las formas o los principios básicos de cómo la vida a lo largo de miles de años se ha dedicado a construir más eficientemente. El capacitor biológico, plano, digamos. Y cuando uno empieza a utilizar esto, no solo en la arquitectura, en el diseño, sino también en el color, lo que uno puede obtener es exactamente ciertas proporciones de color. Y lo que uno puede empezar a observar es qué significa cada color en términos físicos. Es decir, ya hay ciertos criterios donde establecen que, digamos, la psicología del color, de determinados colores te van atribuyendo ciertas emociones, pero cuando uno lo analiza desde la física, es decir, por el color rojo, qué ángulo tiene, si uno lo ve dentro de un toroide, es otra lectura. Y es una lectura mucho más rica y mucho más profunda. Stonehenge también, por ejemplo, el círculo interno de piedras azules con respecto al círculo pagano es phi veces, este espaciado 0.618. De la misma forma, por ejemplo, en el Partenón griego, si uno ve el Partenón griego desde arriba, uno vería un doble cuadrado, y cuando uno lo ve hacia arriba es exactamente phi, está espaciado en phi, ¿sí? Y lo más interesante es, por ejemplo, cuando uno obtiene de un desplante arquitectónico su música. Eso es sumamente interesante y ya hemos tenido algunos ejercicios, hemos estado practicando toda esta parte y haciendo todas estas partes en México, en donde tú puedes tener un cierto espacio con ciertas dimensiones y traducir eso a música. De tal manera que antiguamente ciertos coros cantaban específicamente en ciertos tonos, en ciertas notas y demás, porque correspondían a la forma arquitectónica de esa catedral o de ese lugar. De la misma forma nosotros podemos empezar a utilizar eso en la vida diaria, por ejemplo. Uno se da cuenta que se utilizan los materiales que están arriba. ¿Por qué? Porque resuenan de mejor manera con el campo humano, con el biocampo humano, con el campo electromagnético.
De la misma forma, las maderas, se prefiere o se busca utilizar maderas de grano cerrado, como la caoba, etc. Y tratar de utilizar menos las maderas toscas, el pino y demás. Lo mismo con las piedras. Hay la gran diferencia entre las piedras paramagnéticas y las piedras diamagnéticas, en donde las piedras paramagnéticas son las que se alinean al magnetismo de la Tierra. Por ejemplo, el granito, ¿no? el calcio, el mármol. Y las piedras diamagnéticas, como por ejemplo el vidrio, la arena, etc., lo que hacen es romper, digamos, esa resonancia con el biocampo, con el campo electromagnético humano. Igual con las telas, buscamos o preferimos tratar de utilizar en la medida de lo posible las telas más fractales, el cáñamo, la seda, el algodón, etc., y tratar de utilizar menos las telas derivadas, digamos, de los sintéticos y demás. Esto, ¿por qué? Porque permite crear lugares más sanos, espacios más armónicos con la biología de nuestro propio cuerpo. En donde, por ejemplo, si uno ve el diseño de Praga, si uno ve exactamente la forma que tiene la ciudad, antiguamente como estaba pensada, uno encontraría una retícula en forma de rosa. Es exactamente la forma de una rosa, en donde las catedrales, los lugares se van disponiendo en esos patrones. Dan Winter se dedicó a medir esto y dijo, bueno, ok, ¿cómo lo podemos medir? Y lo que hizo fue crear un huevo de avestruz forrado de oro para poder aislarlo de los campos. Por ejemplo, midió una manzana, un huevo, etc., y vio cómo a lo largo del tiempo, digamos en una semana, bajaba el campo electromagnético de la manzana, del huevo, etc. Y lo que él se ha dedicado a tratar de responder es, bueno, ¿de dónde surge? Si uno toma un huevo, una gallina, si uno toma un huevo, el huevo produce es muy pequeño, pero produce electromagnetismo, produce a 0.03 microvolts. Si uno se pregunta de dónde surge ese campo electromagnético, la respuesta está en que son las formas, la forma de la onda, la que produce ese campo electromagnético. Que si uno cambia la forma, cambia la función o cambia el campo electromagnético. Por ejemplo, las estupas budistas están pensadas como un capacitor. Un capacitor está creado como capas de conductor y aislante. Hay un experimento muy sencillo que podemos utilizar, que podemos hacer. Si uno toma, por ejemplo, un puñado de semillas en un plato y las pone en un lugar, digamos en una caja de estas, como cajas de una jaula, ¿no? Una jaula de canarios, las mismas semillas o semillas exactamente en las mismas condiciones, las pones fuera de la caja, te vas a dar cuenta que las que están dentro de la caja germinan mucho menos, muchísimo menos, en un 30 y tantos por ciento, 35% menos germinaron esas semillas que las que estaban fuera de la caja. ¿Por qué? Porque esta jaula es algo que yo estudié ingeniería, y en la parte de ingeniería en telecomunicaciones te enseñan que hay unas jaulas que se llaman jaulas de Faraday, que lo que hacen es aislar todos los campos para poder hacer pruebas. Bueno, normalmente nosotros vivimos en espacios así, vivimos en espacios que son jaulas de Faraday, nos aíslan del campo electromagnético natural del planeta Tierra. Y se utilizan diferentes instrumentos para poderlo medir. Por ejemplo, este es un instrumento que se desarrolló en Rusia para poder medir específicamente esas retículas, esos campos. Este es un mapa en Australia de lo que se llaman las líneas Ley o estas líneas magnéticas, que te permiten, por ejemplo, saber dónde hay una ciudad, dónde hay una pirámide, dónde hay diferentes construcciones, edificaciones. Estos son algunos ejemplos de mapas que se hacen, ¿no? Para poder saber, por ejemplo, mapas de ríos subterráneos, saber dónde construir, dónde no construir, etc. Y estos son algunos ejemplos de Michael Rice, que es uno de los arquitectos de Irlanda con los que trabajamos en estas propuestas para incluir la geometría sustentable en los diseños de arquitectura. Estos son ejemplos de él, en donde, por ejemplo, si vemos abajo a la izquierda, él utiliza un patrón, una malla. En este caso es una doble, ¿no? Es una cruz con retículas phi. Y a partir de esa malla, lo que él crea
es exactamente saber dónde va a ir el cuarto, dónde va a ir la cocina, dónde va a ir diferentes disposiciones. Este es otro ejemplo de cómo se puede empezar a utilizar estas formas en la arquitectura o en el diseño de espacios, en donde no es otra cosa más que dos espirales áureas.